Principios de Reflexología, libro del doctor Joaquín Rivero Ávila. Track 3, Diagnóstico Topográfico. A este track lo vas a encontrar en el libro impreso desde la página 29 hasta la página 36. En reflexología no hacemos diagnóstico de ninguna enfermedad, pero sí podemos llegar a determinadas sospechas sobre áreas u órganos e incluso aparatos enfermos o áreas, órganos y aparatos relacionados con estos, que también presentan determinadas alteraciones, pero no alcanzan para traducirse en la clínica. Cuando un órgano o aparato está enfermo y se manifiesta clínicamente, y este fenómeno tiene su traducción en el pie del paciente, ya sea por alteraciones a la inspección o a la palpación-presión, es a lo que le llamo zona clínica. En otras ocasiones encontramos alteraciones en el pie, pero que no tienen manifestación en la sintomatología del paciente. Entonces, las llamaremos zonas subclínicas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando encontramos alteraciones en el pie del paciente en un área determinada y clínicamente el paciente no presenta ninguna sintomatología que justifique alguna alteración en dicha área? O sea, ¿qué son las zonas subclínicas? Esto podría tener varias respuestas, como por ejemplo, 1. Que el área u órgano esté sometido a un determinado estrés y presenta determinadas alteraciones, pero estas no son tantas ni tan graves como para manifestarse clínicamente. Como es lógico pensar, si las condiciones adversas continúan o aumentan, la enfermedad no tardará en manifestarse. 2. Que el área u órgano encontrado en el pie con alteración está relacionado por determinados principios al área u órgano enfermo y manifestado clínicamente, o sea, el área clínica. 3. Que el área u órgano encontrada en el pie con alteraciones son zonas clínicas de enfermedades antiguas que no se curaron completamente, o son zonas subclínicas de enfermedades antiguas no resueltas. 4. Que el área u órgano encontrados en el pie con alteraciones son pertenecientes a órganos con enfermedades crónicas, pero que en el momento del examen no se manifiestan síntomas en el paciente de dicha enfermedad crónica. Para identificar las alteraciones en el pie, debemos tener cierta experiencia y basarnos en distintas herramientas como la entrevista, el interrogatorio, la inspección, la palpación y la presión en diferentes grados de intensidad. Desde que vemos y oímos al paciente, vamos recogiendo información sobre las condiciones de salud de éste, la edad, el sexo, la forma de hablar, de expresarse, la coherencia de las ideas expuestas, la claridad a las respuestas a nuestras preguntas, la respiración, la coloración de la piel, la distribución del vello en la cabeza y en el cuerpo, el grado de nutrición del paciente, la ocupación, los hábitos higiénicos, el nivel cultural, la salud bucal, los antecedentes de enfermedades en su familia y personales, el tipo de marcha que tiene el paciente, los hábitos tóxicos, los accidentes que ha sufrido, la composición de su familia, las intervenciones quirúrgicas, si es mujer, las características de su aparato ginecológico. Como es lógico, los signos y síntomas por los que viene o la enfermedad ya diagnosticada que presenta y muchos aspectos más que nos brindan información para hacernos una idea lo más acabada posible del estado de salud del consultante. Claro está que en cada encuentro que tengamos con el paciente, toda esta información se irá cambiando. Pasamos ahora a la inspección del pie del paciente. Cuando tenemos los pies del paciente delante nuestro, los inspeccionaremos cuidadosamente. Para eso necesitamos luz y, si es natural, mejor. Observaremos a los pies por partes, de áreas distales a proximales, desde el punto de vista del paciente. Primero los dedos, para ver las uñas, su coloración, forma y la higiene de estas. Después,
los dedos propiamente dichos. Acá veremos el largo de los mismos, las características de las articulaciones interfalángicas, la coloración, la presencia de callos, lunares, máculas hipo o hiperpigmentadas, lesiones que hagan relieves, las áreas interdigitales y las bases de los dedos. Después pasaremos a la región del tarso y metatarso, donde inspeccionamos la coloración de la piel, la presencia de edema, varices, grosor del tejido celular subcutáneo, heridas y algunas de las características ya planteadas en los dedos. Una zona que no se nos debe escapar es aquella que refleja la columna vertebral del paciente. Esta es el fiel reflejo del estado columna vertebral. Así, si la columna vertebral del paciente está dentro de los límites fisiológicos, el área de la columna vertebral en el pie reflejará la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. Con alguna experiencia, podemos ver en esta área el de los músculos paravertebrales y su tonicidad, si están hiper o hipotróficos. Después pasamos a inspeccionar toda el área que abarca la articulación del tobillo y toda la pierna hasta la rodilla, teniendo en cuenta las características antes mencionadas. Según nuestra experiencia, podemos concluir que en sentido general, cuando una lesión es hiperpigmentada, por ejemplo un lunar, verruga, mácula con aumento de coloración, equimosis, pequeñas varices, el área en que se refleja puede presentar una o algunas de las siguientes características: congestión, aumento de la circulación local, aumento del metabolismo, edema localizado, aumento de la temperatura, o sea, aumento de la energía yang. En este caso debemos sedar el área. Por el contrario, en otras áreas encontraremos lesiones hipopigmentadas, como máculas, regiones con palidez más o menos extensas, verrugas, hiperkeratosis. Esto nos traduce que en el área refleja hay disminución del metabolismo, insuficiencia del riesgo sanguíneo, disminución de la temperatura local, procesos degenerativos, aumentos de energía yin, ver sistema nervioso vegetativo. Lo que debemos hacer es estimular el área. Es primordial tener en cuenta que esto no quiere decir que el área u órgano que tengan aumento de energía yang o yin esté enfermo, ya que este órgano puede estar sometido a algún estrés y él mismo responde a este estímulo. En este caso no tiene traducción clínica, pero sí reflexológica. También puede ocurrir que el órgano sea parte de la zona subclínica de alguna enfermedad. En ocasiones que haya sido una zona clínica o subclínica de alguna enfermedad que no se curó completamente. En este caso no debemos llegar a ninguna conclusión, pero sí sedar o estimular. Tener presente siempre que en toda lesión en el pie del paciente que nos genere duda, recomendar que visite al médico. Vamos ahora a la palpación y presión de los pies del paciente. Una vez terminada la inspección, pasaremos a la palpación y a la presión de los distintos puntos del pie, para descubrir los mensajes que estas técnicas nos brindan. En sentido general, primero debemos actuar sobre un pie y después sobre el otro, para después comparar en un pie y en el otro las características anormales que encontremos. Se sigue el mismo recorrido recomendado para la inspección de las zonas distales a las proximales, palpando y presionando los dedos, recogiendo las respuestas del paciente ante la presión de cada área. Por ejemplo, en el caso de las articulaciones, ver si están inflamadas, su sensibilidad, deformación, la presencia de sobrehuesos u otra deformación ósea, la elasticidad de los tejidos, la temperatura al principio y al final de la sección. Después seguimos con el metatarso y el tarso,
palpando y presionando el espacio entre los metatarsianos y los músculos que se encuentran en esta área, su sensibilidad y el nivel de contractura, así como las respuestas de estos a la terapia. Las características de los huesos, la superficie de los mismos, la presencia de deformidades, las articulaciones entre los distintos huesos de los pies. La temperatura del área, la presencia de edema y sus características, o sea, la sensibilidad, temperatura, consistencias, si disminuye o aumenta con la terapia. Cualquier alteración a la presión que encontremos como contractura, tumor, edema, debemos relacionarlas con la estructura anatómica del pie y al mismo tiempo con el área refleja. Toda zona de la articulación del tobillo es una zona más sensible, por lo que debemos examinarlas con más cuidado. Observar el grado de extensión y flexión de esta articulación y su sensibilidad. En el caso del maléolo externo, precisar si existe edema, varices, enrojecimientos y comparar las características de los dos maléolos. Las caras internas y externas de los dos calcáneos siguiendo las mismas directrices planteadas en las otras áreas. Presionamos toda la pierna, deteniéndonos en el área refleja de la rodilla, para ver sus características. Al igual que en las otras regiones, se ve si existen cambios de temperatura, sensibilidad, etc. Ahora veremos algunas lesiones encontradas en el pie y su evaluación reflexológica. Partamos de la premisa, como se planteó anteriormente, que las lesiones y alteraciones encontradas en el pie no nos revelan la presencia de ninguna enfermedad. Acá solo mencionaremos algunas alteraciones y enfermedades que puede sufrir el pie y, según su localización, las posibles áreas u órganos que pueden estar afectadas. Ahora te voy a nombrar, al incluir las alteraciones, la figura en que está cada una de ellas en el libro impreso. Pie plano, figura 12. Dedo martillo, figura 13. Juanetes, figura 14. Hematoma en las uñas, figura 15. Hongos en los pies, figura 16. Neuroma de Morton, figura 17. Espolones de calcáneo, figura 18. Callos en el pie, figura 19. Hablemos del pie plano. Ahora te voy a nombrar cada uno de los puntos que te nombré anteriormente. Pie plano. El pie plano es una patología en la cual la planta del pie o el empeine colapsa, entrando en contacto con el suelo. Es relativamente frecuente en los niños. La medicina tradicional trata a estos cuando se quejan de dolor en los pies o cuando no disminuye la intensidad del pie plano con el desarrollo del niño. Esta patología es muy importante desde el punto de vista reflexológico, ya que por muy pequeño que sea el grado del pie plano, tendrá importantes repercusiones en la columna vertebral, con rectificaciones de las lordosis o cifosis fisiológicas y distintos grados de escoliosis. Dedo martillo. Es una deformidad de un dedo del pie en la cual el extremo del dedo está doblado hacia abajo. El segundo dedo del pie es el más afectado. Según mi experiencia, esto en reflexología se traduce por problemas en la vista o alguna enfermedad en los ojos. También, aunque secundariamente, hay problemas con la dentadura, principalmente en los dientes. Juanetes. Es una protuberancia en el borde lateral del primer dedo del pie. Esta deformidad trae problemas en el marco óseo del pie, ya que el primer dedo se apoya en el segundo en vez de apuntar hacia adelante. Es más frecuente en personas mayores. Esta enfermedad se traduce en reflexología en 3 condiciones patológicas. 1. La más frecuente es alteraciones en la columna cervical y primeras porciones de la dorsal, fundamentalmente a la altura de la séptima vértebra cervical. 2.
alteraciones a nivel de las tiroides, fundamentalmente en mujeres menopáusicas y posmenopáusicas. 3. Alguna alteración a nivel cardíaco, ya sea hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica u otras más. Vamos ahora a hematomas en las uñas. He podido apreciar que un porcentaje de los pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares presentan hematomas en una de las uñas del primer dedo de alguno de los dos pies, sin constatarse antecedentes de ningún trauma en dicho dedo. No habiendo relación entre la gravedad del cuadro y el tamaño del hematoma, ni tampoco relación entre el sitio del accidente y la localización del hematoma. Veamos ahora hongos en los pies. Generalmente, estos son de dos tipos: tinea pedis o dermatofitosis y candidiasis. En reflexología, lo que señala este tipo de lesión es que los órganos reflejos donde se encuentra la infección presentan alguna alteración. La más frecuente son infecciones a repetición, edema localizado. Por ejemplo, la infección micótica del espacio entre el quinto y el cuarto dedo revela una infección en la oreja u oído, piezas dentarias o cualquier zona vecina. Muchas veces, cuando estos pacientes acuden al odontólogo, se le descubren caries. Veamos ahora el neuroma de Morton. El neuroma de Morton es el engrosamiento del nervio que aparece entre el tercer y cuarto metatarsiano, por rozamiento de estos dos huesos sobre el nervio. El paciente refiere que presenta edema localizado, hormigueo, calambres, dolor, como si tuviera un cuerpo extraño en la base de los dedos. Esta patología se asocia generalmente con otras deformidades del pie, como dedos martillos, pie plano y juanetes. En la práctica, podemos observar que estos pacientes presentan gran contracción de los músculos trapecios, paravertebrales, cervicales y dorsales, con alteraciones de la columna cervical y dorsal, pudiendo llegar a presentar alteraciones con el nervio braquial, con irradiación del dolor a los miembros superiores. Veamos ahora espolones del calcáneo. Comenzaremos explicando que la fascia plantar es una banda de tejido conectivo que conecta la base de los dedos del pie con el calcáneo. Esta sostiene el arco y sirve para amortiguar los movimientos y los impactos del pie. Ahora bien, si la fascia plantar se estira demasiado, provoca un crecimiento óseo en el calcáneo, al que le llamamos espolón. Esto generalmente ocurre cuando la columna vertebral, que se refleja en el arco, no presenta la lordosis y cifosis fisiológicas, por lo que el arco está más estirado de lo que debiera, tensionando a la fascia plantar, dando lugar a la aparición del espolón calcáneo. Como se desprende de lo anteriormente expresado, estos pacientes presentan alteraciones en la columna vertebral, repercutiendo en el hueso y los músculos de la pelvis, con dolor y otras sintomatologías sobre esta área. Callos en el pie. Este tipo de lesiones nos revelan alguna alteración en las áreas u órganos en que se encuentra. Por ejemplo, el más frecuente es el que se localiza en o alrededor de la articulación metatarsofalángica del segundo dedo por su cara plantar, y es un área de frecuentes contracturas del músculo trapecio. Hasta aquí llegamos con el track 3. Te invito a que continúes escuchando y en el track 4 vas a conocer sobre maniobras a utilizar en los diferentes sistemas, aparatos y órganos. Principios de reflexología, libro del doctor Joaquín Rivero Ávila.